Como agua para chocolate es una historia de amor integrada al mundo colorido, acogedor y fantástico de la cocina mexicana. La visión en torno a la mesa no solo es uno de los aspectos de mayor peso en el libro, sino una de las pasiones personales de su autora, quien explora el universo femenino donde la ternura, la entrega y el amor no están peleados con una personalidad independiente que busca alcanzar sus sueños más preciados y la libertad plena. Laura Esquivel nace en México en septiembre de 1950. Ella es licenciada en Educación Preescolar, especializada en teatro infantil por el Centro de Arte Dramático, el CEDAC. Entre 1970 y 1980 se dedica a escribir programas infantiles para la televisión mexicana y posteriormente se dedica a la escritura de guiones para cine. Desde 2007 se involucró en la política mexicana y en 2015 fue elegida diputada federal por un partido. En 1994 fue ganadora del premio ABI, American Bookseller Book of the Year, al mejor libro, el premio que otorga el American Booksellers Association. Estuvo casada con el director Alfonso Arau, con quien dirigió la película Como agua para chocolate. Bueno, mi nombre es Pao Galindo. Y yo soy Ricardo Aguilar y estamos listos para arrancar nuevamente este programa, este podcast acerca de libros. Un libro, una historia. Así que, pues bienvenidos, ya estamos listos. Fíjense que estamos aquí en San Luis Potosí con un clima sabrosísimo. Frío, hace frío rico. Sí, porque es de esos días donde está chispeando y está nublado y hace un frío sabroso. De hecho, nos estamos tomando un chocolatito caliente. Con un brownie y un panecito. Así que ustedes, si ustedes están escuchando este podcast, por favor, arrópense, apapáchense, porque de lo que hoy vamos a hablar es de cocina. Nos comida, va a dar hambre. Olores, sabores, exactamente. Mira, yo creo que yo estuve leyendo el bueno, no me adelanto, ¿verdad? No. O Vámonos por partes. Se las hacemos de emoción. Primero platícales un poquito a todas las personas que a bien nos escucharon de la semana pasada. La semana pasada tuvimos el capítulo 1 y la verdad es que este fue un proyecto personal que nace de nuestro amor por la lectura, pero Ricardo, quien es que está manejando la parte de atrás de cómo se dirige acá el podcast, nos dio muy buenas noticias porque me estaba platicando hace ratito en la mañana que muchas personas nos están escuchando, muchas personas que no son de San Luis, y pues uno se emociona porque está compartiendo su amor por los libros. Cuéntales a ellos, Ricardo, y vamos a darle las gracias a todas las personas que nos escucharon. Sí, bueno, pues agradecerles sobre todo a las personas que estuvieron precisamente escuchándonos desde otros estados de la República, desde la Ciudad de México, en San Luis Potosí, por supuesto, en Jalisco, en Puebla, en Nuevo León, porque nuestras estadísticas nos van contando que nos están escuchando desde esos lugares, y también para quien nos escuchó desde Estados Unidos, desde la ciudad de Virginia. Muchísimas gracias. Increíblemente nos estamos escuchando cada vez más. Esto está en ascenso y nos da mucho gusto porque nunca nos imaginamos ni pensamos que el podcast iba a escuchar pues así de rápido. Sí, en realidad lo que queríamos era como de, mira, si las pláticas de que siempre que vamos a desayunar tenemos estas pláticas, literal, ustedes nos pueden escuchar así platicando, y fue como de, y si lo grabamos, y si si ya lo hacemos, pues ahora hay que grabarlo y hay que compartirlo, porque realmente es una de las cosas que nos apasionan a ambos, la lectura, y siempre platicamos de, oye, leí este libro, encontré no sé qué, y ahora fue nada más darle como un poquito de forma y de estructura para compartirlo, y estamos muy contentos. Igual, estuvimos pensando como en los contenidos y en los temas, y pues el día de hoy escogimos otro tema muy interesante para platicar con ustedes de un libro del que ya les contamos en la sinopsis, pero del que Ricardo les va a platicar pues de qué se trata, porque como siempre lo trae más fresco que yo, porque lo leyó después que yo lo leí hace mucho, y de hecho, si no me equivoco, yo se lo recomendé, y sácame de la mentira, Ricardo, si no es cierto. No sé si fue en una Navidad o fue en un cumpleaños, yo te regalé el libro. Sí. Y fue como de, mira, me gustó mucho, ahora te toca leerlo. Obviamente pues él lo leyó después, y al pensar en qué libro seguía, luego se nos vino a la mente, y vamos a hablar de comida y vamos a hablar de libros, que son dos cosas que nos gustan mucho. Entonces, si no me equivoco, fue eso. Yo tuve a bien regalarle el libro, no me acuerdo en qué fecha. De hecho, dos de los libros de la saga, ahorita les contamos cómo está.
Y debido a que tú lo traes más fresco como siempre, platícales de qué se trata el libro, qué fue lo que descubriste y ayúdame a recordar porque no me acordaba del final, la verdad, y dije, ¿qué onda conmigo? Sí. Bueno, el libro que decidimos elegir para esta ocasión es nada más y nada menos que Como agua para chocolate. Un libro muy tradicional en México, muy leído también, de la autora Laura Esquivel. De hecho, inclusive realizaron una película de este libro y pues ahora que le hice la segunda lectura para tratar como de... Ah, ¿lo volviste a releer? Sí, claro, para volver a tratar de retomar este libro, descubrí muchísimas cosas muy interesantes acerca de lo que se puede entender bajo líneas, ¿no? Recuerden que cuando nosotros leemos un libro, entendemos normalmente la parte superficial y a veces algunos detalles y probablemente es muy fácil que olvidemos algunos de estos detalles, pero pues en otras ocasiones pasa que al releerlo encontramos secretos y detalles sobre líneas. Entonces yo me tomé la libertad de rayar mi libro porque me daba miedo. Hago. Y es que muchas personas, aquí haciendo un paréntesis, yo de las que a quienes les gusta leer o que aman los libros, yo creo que te pasa a ti. Tienes como el libro y tu libro es sagrado, o sea, y lo prestas y le dices, güey, sí. mueres y le pasa algo. Pero en este caso, yo tardé mucho tiempo en ponerle siquiera una raya con lápiz. Me dolía, hacía todos los libros, decía, no, es que lo estoy sacrilegiando mi libro. Y la verdad es que ya después, cuando tú te das cuenta que el libro es para eso, se siente súper padre. ¿Qué pasa si yo el día de mañana te comparto mi libro? Tú vas a leer lo que yo pensé y lo que a mí me gustó y las post-its que yo puse. Y en 10 años voy a decir, claro, esto me gustó en ese momento. Y ahora yo le hallo mucho sentido. Ahorita estoy viendo aquí tu libro, tú lo traes enfrente. Yo no traigo el mío, pero no le digan a nadie. Está lleno de notas. O sea, te pusiste y trae 8,000 notas. Y yo me impresiona porque de hecho el mío no lo rayé tanto. Y el tuyo veo demasiadas notas. Sí, de hecho, como les contaba, este libro tiene algo en particular que me gustó porque es un libro fuera de lo tradicional, de lo común, digamos, en los libros mexicanos, porque agrega recetas mexicanas. Y entonces tenemos un detalle muy interesante aquí, porque este libro pues comienza precisamente con una receta muy interesante que se llama, déjenme, aquí la tengo, tortas de Navidad. Ah, ya sí, Fíjate, ya me acordé. Entonces, empieza el capítulo 1, trae el tema, el título de la receta, y te van contando los ingredientes que se necesitan, el procedimiento, y te van soltando la historia. Entonces, para muchos de ustedes es fácil recordar cuando las abuelas y los abuelos estaban en la cocina, y mientras cocinaban, se iban contando los chismes de la semana, de la familia, de fulanito, de fulanita. No se hagan, todos nos ha pasado eso. Y entonces, esta historia comienza con una parte muy, muy curiosa. Me voy a permitir leérselas para que vean cómo comienza en el capítulo 1. Dice de la siguiente manera. La cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. Sí, de hecho, cuando yo compré el libro, porque son de esos libros que igual yo les comentaba la vez pasada, yo normalmente sigo muchos canales de YouTube relacionados con libros, entonces de ahí saco recomendaciones de mis lecturas y luego por eso tengo 800 libros en mi librero que no he leído. Quien conoce una parte de mi librero sabe que o sea, una gran parte pues no los he leído y los voy comprando cuando están, porque luego me los desaparecen las ediciones de las librerías. Y se me antojó mucho, lo abrí en la librería, me acuerdo mucho, mi edición es más pequeña que la tuya está más pro. Y cuando abrí el mío, leí esa primera parte y dije, sí, me lo llevo. O sea, agarré el libro y dije, yo no sé de qué se trata esto, pero que este libro tiene que estar en mi librero. Y lo empiezas a leer y todo el libro es igual. Todo el libro te lo narra igual. Y lo sientes que te lo están platicando tan a gusto que te da hambre, que
Inevitablemente da hambre, ¿eh? Sí, no, todo el libro habla de comida, entonces inevitablemente lo estás leyendo y son recetas que sí te, o sea, yo soy un poquito picky con la comida, entonces hay cosas que digo, esto no me lo comería, pero es como un retrato de la cocina mexicana. Yo creo que tú sabes más de eso que yo por tu experiencia familiar, pero es un retrato de la comida clásica, de la padre, de la que se hacía todavía con metate, de la que se hacía en comal, y todo el libro lo estás leyendo y te da hambre. O sea, si lo sientes y dices, ay, sí, porque las tortitas o no sé. Sí te lo imaginas, de hecho. Miren, para contextualizarlos, este libro está escrito en un ambiente de una época de 1920 a 1940. Fue una época más o menos en la historia de México, una época un poco más pacífica que en otras ocasiones, por ejemplo, como en 1910 con el inicio de la Revolución. Ellos no dan la fecha, pero es posterior a la argumentan, Revolución, ¿no? es posterior a la Revolución, pero argumentan en el libro en algunos momentos, en algunas frases, y las subrayé, que era cuando el país estaba en paz, después de la Revolución. Entonces es un libro post-revolucionario, la historia se enmarca precisamente en un personaje que se llama Tita, que es la tía abuela de la persona que nos está narrando el libro. Entonces el libro está narrado en tercera persona y está contando la historia que ella conoce de su tía abuela. De su tía abuela. Uh-huh. Pregunta para todos: ¿cuántos de ustedes conocen y tienen una relación tan profunda como Tita la tiene con sus tíos abuelos? Fíjate que eso también me generó un poquito de... Cuando lo estaba leyendo, porque ahorita les voy a platicar un poquito, hay más libros que pertenecen a esto. Aquí, en esta parte, eso me impresiona tanto el personaje de Tita, a mí, lectora, y está la magnitud que se deja palpar y se deja ver en su familia. O sea, Tita fue el personaje de su familia, como sus hermanas, como todo lo que pasa ahí, pero Tita es la que marca a esa familia y a raíz de ella se escriben todos los libros. Y es un personaje tal, yo también, dices, esta mujer es impresionante, es un mujerón, es súper fuerte, es muchas cosas. Entonces, como que siento que es eso. O sea, era tanta la admiración de su nieta, tataranieta, que empieza a escribir este libro, ¿no? De ella. Y a través de las memorias, de cómo la veía, porque obviamente pues estamos hablando de una novela, pero pudo haber dicho, sí, era mi mamá, era mi abuela, pero no, el personaje que la marcó fue su tía abuela. Fíjate, tu tía abuela, o sea, ¿cuántos de nosotros realmente no conocemos a los tíos abuelos? Es más, no tenemos ni siquiera relación con ellos, ¿no? No, creo que yo no. Es curioso. Sí. Entonces, para empezar, ahí tienes un detalle importante. ¿Y sabes qué, Pau? Nos hace pensar que estamos muy mal acostumbrados a tener líneas familiares muy determinadas. Uh-huh. Abuelo y abuela, se acabó. Ajá. Sí, la línea directa, ¿no? Sí. Claro. Tío, tía, primo, primo, pero hay primos segundos, primos terceros, primos cuartos, tíos segundos, o sea... Y te puedo apostar que no sabemos la historia. O sea, no, hace ratito cuando nosotros planeamos el que vamos a hablar y que queremos platicarles, la verdad tenemos tantas ideas que tenemos que decir así, no, aterrízate vamos a hablar de este libro. Y nos pusimos de acuerdo del tema, la historia que les queremos contar el día de hoy, o sea, de, mira, pues yo creo que podemos como que enfocar en esto este capítulo. Realmente te pones a pensar y dices, híjole, es que como que en mi familia yo quién sabe, no sé si tenga esta historia. A mí me pasó, yo entré como más en esa, digo, para ti a lo mejor es un poco más fácil, pero me entró esa catarsis de que, ¿cómo tengo que buscar como en las memorias familiares para yo sacar como esta parte? Y está complicado, y yo creo que muchas personas, muchos de los que pueden estarnos escuchando, si te pones a preguntar, si es cierto, a ver, ¿conoces a tu tía abuela? ¿Qué historia te acuerdas de tus abuelos? Tu tía, y realmente no, a veces muchos no somos tan cercanos, a lo mejor sí, algunos por situaciones familiares sí, pero claro, muchos no lo son, y muchos no lo somos. Y cada vez se vuelven diferentes las familias, un poco más nucleares, a veces ni siquiera ya vas con los abuelos. Sí, se van transformando, ¿no? Y ahora con el paso a la... Ay, me voy a oír como los de esa época. Con el paso a la modernidad. A la modernidad, ya sé. Pues va cambiando, ¿no? Entonces, la historia de Como agua para chocolate, básicamente se trata de Tita, este personaje interesante que aparece en el libro, que tiene muchas facetas, como bien lo dice Pau. Tiene un conflicto muy grande con mamá Elena. Mamá Elena es, pues, la mamá. Es una mamá viuda. Es una mamá viuda. Tiene dos hermanas, Gertrudis y Rosaura, y pues
en esa época se acostumbraba que uno no se casaba con quien te gustaba, sino que te casaban por obligación. Y en este caso, la más chica cuidaba, es más, la más chica no se casaba porque tenía la obligación de quedarse en su casa a cuidar de su mamá hasta su muerte. Si la mamá se moría pronto, ya la hiciste, te podías casar. Pero si no se moría pronto, entonces tenías un conflicto porque pues tus pretendientes se tenían que aguantar y no se podían casar contigo y nada más te podían desear, pero hasta ahí. Hasta ahí. Y eso le pasa a Tita en los primeros capítulos, porque se da cuenta que mamá Elena le quita la oportunidad de casarse con el amor de su vida, Pedro. Ujú. Y la mamá, diría César Lozano, calzonuda, le dice, pues mira, a mí me vale un reverendo pepino que tú estés enamorada de este escuincle, este no es para ti porque yo ya decidí, yo, mamá Elena, decidí que tú me vas a cuidar hasta que yo me muera. Entonces, Pedro se va a casar con tu hermana Rosaura. Porque ¿Te ella sí se aguantas? puede casar. Porque ella sí se puede casar. Ella sí está en edad de merecer. Ajá. Oye, qué feo. Ya sé, de hecho, esa primicia, cuando ya entiendes el libro, ya lo recapitulas, si yo se lo tengo que contar a alguien, pues es como el chisme que le cuento para que se le antoje el libro. Yo lo platiqué este libro en su momento con una sola amiga, mujer, y yo dije, de por sí me es complicado ahorita, o sea, yo creo que culturalmente las sociedades, los grupos vulnerables dentro de las sociedades han sido diferentes y diversos a lo largo del tiempo, pero las mujeres pues sí se han visto afectadas por XN número de factores. Y dije, yo, Paola, no hubiera podido vivir en esa época siendo como soy, con mi personalidad. Dije, qué complicado, o sea, cómo realmente, porque si eres una buena hija dices, pues nos aguantamos, me tocó y aquí estamos. Tita no pidió ser la hija menor, Tita le tocó ser la hija menor, obviamente. Y algo que pasa aquí es que dentro de, sin hacer spoiler, eso viene en la sinopsis, Pedro, que es su gran amor, a quien conoce a los 15 años, eso también es muy impresionante porque, o sea, los matrimonios antes de abuelos, digo, no sé a qué edad se casaban tus abuelos, pero mi abuela tenía como esa edad, Como 14 mis 15, abuelos, ¿no? ajá. ¿Cómo les explico que ahora tengo 28? Y, Y no y me- Paula no va a decir cuántos. Y todavía ni siquiera nos enamoramos así de profundamente, ¿no? No, dices, yo no me, o sea, falta, lo ves lejos, ¿no? Ves lejos el matrimonio y como que cada vez creo que se va ampliando ese margen. Y ahí se casaban bien chiquitos, o sea, los matrimonios de esa época pues eran súper jóvenes. Cuando realmente ni siquiera yo creo que tienes la madurez, pero bueno, Tita se enamora. Tita se enamora de Pedro, que están súper jóvenes. De hecho, no me acuerdo si menciona la edad de Pedro, creo que no. Y la hermana es más grande y Tita a esa edad dice, es que yo quiero, es el amor de mi vida y demás. Pedro, todo el libro corre a raíz de que Pedro accede a casarse porque él dice es la única forma de estar cerca de Tita. O sea, no puedo tener a Tita, pues me caso con la hermana y pues sigo viendo a Tita, ¿no? Qué a gusto. Y Qué buena, ¿cómo llamarle? ¿Qué buena estrategia? estrategia, ¿verdad? Qué O sea, listo. me la paso así chido con la hermana unos 20 años y luego Y ya después, vemos. ajá, vemos. No, bueno, eso le da un giro, pero Pero sí. lo estamos diciendo en broma. Pero hay historias de familias en las que eso es real, No, ¿eh? sí. Yo sé. No, y aparte, digo, a lo mejor ahorita con la modernidad, como tú dices, pues ya es una historia parecidona, pero en esa época era muy común esta onda de, pues sí, como el matrimonio arreglado, que nosotros creemos que nada más pasa como en otros países, nada, sino que pues aquí culturalmente también. Y es importante mencionar que el libro se desenvuelve en Piedras Negras, Coahuila, que post-revolución. Entonces, ¿cómo quedó afectada culturalmente esa zona después de la revolución? ¿Que dónde estaba? ¿Por qué pasaba? ¿Cuáles eran lo que se trabajaba en ese momento, etcétera? Y a partir de ahí y de esa situación sociocultural corre todo el libro, ¿no? Y el libro está como súper ambientado. A mí me gustó esa parte de que fuera mexicano y que a lo mejor si yo no lo viví con mis abuelos, sí dices así de, las cosas eran así, o sea, entonces hacían esto y las mujeres esto. Y pues la pobre Tita se pasa a formar Claro. porque... Pero fíjate cómo hay una línea de destino marcada en la vida de Tita, porque les voy a contar aquí en un episodio, aparece la siguiente frase. Tita arribó a este mundo prematuramente. Uy, sí. Sobre la mesa de la cocina, entre los olores de la sopa del fideo que se estaban cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, la leche hervida, los ajos y por supuesto la cebolla. Hay una conexión directa entre Con la este comida. último ingrediente, la cebolla, y luego cómo comienza, porque significa ya
que la pobre de Tita iba a pasar su vida Iba destinada a llorando. llorar, sí, ajá. Qué miedo. Voy a preguntarle a mi mamá cómo nací. Algo que sí es cierto, Tita nace en la cocina y el libro te cuenta, igual que Tita es una excelente cocinera, por eso el libro tiene recetas de cocina, pero Tita, algo bien curioso de Tita es que su lenguaje, su forma de comunicarse con el mundo es a través de explicar la comida. El libro está, o sea, de cómo se está acomodado y narrado, Tita todo lo resuelve, todo lo muestra a raíz de una receta, de una comida, porque eso es lo que más se le queda grabado, que ella, porque pues nace en la cocina. Y es muy curioso eso que dices, que como ella nace entre el olor de la cebolla y no sé qué, hay una parte, no me acuerdo, supongo que es el inicio, que decían que Tita cuando lloraba, cuando era chiquita, lo único que la calmaba era el olor de la sopa. Entonces su nana, que creo que era, no me acuerdo si era Nacha, si era Nacha, ¿Nacha? Nacha o Chencha, no me acuerdo, Nacha. Su nana Nacha era la que se la llevaba a la cocina y la ponían junto al cazo de antes, que pues eran cazuelas diferentes con demás. Y ahí la arrullaban y le daban sopa y su vive y demás. Y toda la tradición mexicana, porque habla incluso de cómo la leche sacada de la vaca, o sea, todo así como bien muy mexicano, muy de aquella época. Y ella, entonces Tita crece en la cocina. Exacto. Y es su forma de comunicarse Es con su el forma mundo. de vida, es su estilo, pero ya hay una presunción de lo que le va a pasar en el Ay, futuro. sí. Entonces, me parece muy nostálgico y también al mismo tiempo, pues toda una broma, porque pues Tita nace sobre la mesa de la cocina y me imagino el escándalo ahí, también la mezcolanza de Ya la sé. comida, en fin. Pero también tiene algunos detalles muy sentimentales. Por aquí encontré en otro capítulo otra frase que dice, para ella, reír era una manera de llorar. ¿Cuántas veces nosotros, cuando una emoción es demasiado fuerte, reír se convierte también en una forma de llorar con los demás? Es terapia. Es terapia mental, física, espiritual. Y entonces digo, bueno, esta frase, fíjate, Pau, esto que le estoy leyendo, las frasitas que yo anoté, fue lo que leí entre líneas. Y me encantó porque yo nunca había experimentado un libro en doble línea. Ah, Entonces, te está diciendo ahí también una forma que tenemos los claro. seres humanos de no afrontar las emociones de manera directa. Porque Sí. dice, para ella reír era una manera de llorar. Que probablemente, tienes toda la razón, probablemente ella se mostraba para el Claro. mundo de cierta manera y era su pantalla para no mostrar. Yo creo que a muchas personas, no que lo hagas directamente, pero a todos les pasa, ¿no? Que dices así como, cuando las personas son de cierta manera, su carácter es de cierta manera, su forma de actuar con el mundo, creo que nos ha pasado que dices, uy, esta persona, no le dices así de, ay, qué sangrón, ¿qué tal? Dices, trae muchas cosas atrás. Y justificas porque dices, es así, su mecanismo de defensa es este. Y hay personas al contrario. ¿Te acuerdas de este actor que se murió, Robbie Williams, Claro. que bueno, era un excelente actor y era como una cosa tan dulce con los niños, era una cosa tan dulce con la gente y con su público, y muere y todo el mundo decía así, de, ay, ¿a poco tenía depresión? O sea, Aunque se veía completamente feliz, contento, en su interior había otra cosa. Entonces, ajá. esto lo leo en esta frase y me remite a otra que dice, de igual forma, confundía el gozo de vivir con el de comer. Oh, sí. Entonces, a ella la privan de un enamoramiento primitivo, Sí, la prima. porque era el primero, ¿no? Ujú. Muy a lo salvaje porque no se conocían, o sea, se acababan de ver en un vals, una cosa así, ya lo leerán ustedes, Y ya de, ay, el amor de mi vida. ¿no? El amor de mi vida, ya llegó aquí, está bailando este vals, Los ojos de la juventud, Ajá. y, Ay, sí. y me enamoro de él y entonces me lo arrebata mi madre porque se lo va a dar a mi hermana Rosaura y entonces el gozo de vivir se le forma o se convierte en su manera de comer. Eso a mí también se me hace sumamente difícil y complicado, ¿no? Entonces, Fíjate que ahorita que dices eso, me adelanto un poquito y me regreso. Que este libro no lo has leído tú. Yo les contaba al inicio que el libro es una saga, en realidad. De hecho, cuando compras los libros dice saga como agua para chocolate. Este libro se publicó en el primero 1989, si no me equivoco. O sea, nosotros ni éramos embriones. Y el libro se publica en esa fecha, tiene mucho éxito. Tienen que pasar 25 años para que se publique el libro 2. De hecho, voy a lo de la comida con el libro 3. El libro 2 se llama El diario de Tita.
Y aquí como que, hablando un poquito como de ya de todo el contexto de toda la historia, porque los 3 libros tienen que ver en teoría con comida. En el libro 2, el libro 1 te va contando las recetas y todo, pero como ya les dijimos, está narrado por la nieta de Rosaura, que es sobrina, ¿cómo se dice? Sobrina nieta de Ajá. Tita. Está narrado, de aquella historia. Pasan 25 años y hay una parte en la que encuentras el diario del Tita, que es el diario personal que trae como algunos detalles. Ese sí lo tienes tú, también te lo regalé en esos juntos. Los 2 lo leímos y los 2 llegamos a la conclusión de que no está chido. O sea, no que no esté bueno, no que no se disfrute, pero tú dices, es que quiero más del 1. No sé qué te pasó a ti. Le falta fuerza. Espero la autora no nos esté escuchando y si no es una crítica Constructiva. Le falta algo para volverte a enganchar como Sí. agua para chocolate. Entonces, pienso que el segundo libro fue para rellenar algunos huecos de dudas Ándale, y datos que quedaron del exacto. primero. Como que trae, te va contando así como de, ¿se acuerdan lo que leyeron en este capítulo de la historia? Aquí está la receta. Exacto. O cosas así como por el estilo. Y está muy breve, bien escrito para los que... Hay algo que yo te comentaba ahorita justo antes de que empezáramos como lo que conectábamos, micrófonos y todo. La edición que tiene Ricardo son ediciones bonitas, es la última edición que se edita tras los 25 años. Si ustedes quieren conseguir el libro 2 o el libro 3 del que les voy a contar ahorita, solo los consiguen en esta edición. El 1, como es muy famoso, hay en 8,000 ediciones. El libro 2 viene editado muy bonito. O sea, si tú lo ves, dices, está padre. De hecho, yo cuando lo vi dije, qué bonito. Y comentábamos que está escrito como en letra cursiva, como si literal fuera un diario. A mí, Paola, con mi ceguera, porque yo normalmente leo de noche y pues necesito ver, se me hizo bien difícil leerlo. Porque el libro está muy bonito y si tú lo ves dices, se ve bien padre en mi librero. Pero viene en letra cursiva, con las hojas como de papel viejo. El libro, no les vamos a decir por qué, pero el libro es como si estuviera dañado de muchos años. Y eso te dificulta un poco la lectura, o sea, está pesado de leer y solamente lo encuentras en esa edición porque es un libro que sale en 2016 a la venta, estamos a 2020, 25 años después de que se publica como Agua para Chocolate y se supone que la autora lo publica como para complementar el libro 1, como dices, y solo lo encuentras y está padre, pero ya, y lo puedes leer de hecho como trae letra grandota, incursiva y todo, yo creo que no sé en cuánto te lo chutaste, pero creo que yo me lo eché en una tarde, Sí, en un ratito. realmente no es complejo de leer porque el libro está bien producido, está bien hecho. Ay, sí, está bonito. Y te resuelve dudas que dices, ya entendí por qué esto, ya entendí por qué era aquello, ya entendí por qué pasó esto otro. Pero sí, yo en mi opinión creo que no complementa más allá de lo que dejó como agua para chocolate. Uh-huh. Porque curiosamente la autora funde a los personajes. Entonces, Ajá. al final, no les voy a decir, obviamente no es spoiler ni nada, pero al final, cuando terminas de leer como agua para chocolate, te quedas conforme. Sí, Como sí, que eso. cierras un capítulo en tu corazón y dices, ok, Ajá. ¿no? Y este libro y el otro reabren otra vez, entonces es como raro. Si yo ya como sé ya ¿por qué esto, me remueves? como para que me remueves otra vez todo lo que sufrí con Tita, Sí. voy a sufrir más porque la pobre tengo su diario y entonces Pero al final dices, sí, luego. O sea, ya leí el diario y ¿qué pasó aquí? O sea... ahora me quedo con más dudas porque entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? ¿Y por qué no hizo esto? ¿Por qué no aquello? En fin. Fíjate que yo conseguí Mi Negro Pasado, que es el libro 3, cuando conseguí esos 2 para ti. El libro yo lo tenía pendiente, lo dejé y de esas veces que el libro es tan bueno que dices, es que no quiero que se acabe la saga. Entonces yo ya no quería leer el 3. Me ha pasado con otras sagas así de 9 libros y el 9 digo, ahorita vemos, porque siento que se me va a acabar la historia y ¿qué hacemos? Entonces ese libro yo lo tenía pendiente. Cuando planeamos platicar de esto te dije, lo voy a leer, está súper corto. Dicho y hecho, lo acabé en un día, creo 2 días, no me acuerdo. Y en ratitos. Pero yo pensaba, y aquí medio te comenté así de, uy, es que se trata de esto. Y no les voy a hacer spoiler, bueno, a ti sí en cuanto a la historia, para ver si lo lees solo, si decides leerlo o no. Yo pensé que me iba a regresar a la casa de la familia de la Garza con Tita y con ellas. Porque dije, pues, o sea, el libro habla de esto. De hecho, para quienes han visto las ediciones, la última, la de Suma de Letras, está hermosa. O sea, de verdad, ahorita lo estábamos viendo, están preciosas las ediciones. El mío no es así, el mío es de bolsillo. Yo pensaba, dije, se parece, porque pues trae el árbol genealógico y trae esto en la portada, yo me hice ideas.
Lo empiezo a leer y resulta que el libro está narrado por María, la tátara sobrina de Tita. Ya no la nieta sobrina, la tátara sobrina de Tita. Ajá. Y te cuenta su historia. Te da 3 datos, o sea, no sin exagerar ni nada, te da como 3 o 4 datos que dices, sí, Tita. Y ya, no tiene nada que ver con la familia de la Garza. Yo dije, o sea, me quedó de ver. El libro, o sea, el diario de Tita sale en el 2016. Mi negro pasado sale en 2017, un año después. Y es la culminación de la saga. Ya después, cuando lo leí todo, me puse como a buscar cosas. Yo normalmente soy así de que quiero todos los datos posibles para almacenarlos en mi cabeza y cerrar ese capítulo. Me puse a buscar y mucha gente opina lo mismo, incluso muchas personas que son críticos de libros. Así como de, es que nos quedó como a deber aquí poquito el libro. Yo siento eso. No sé si te lo antoje o no, si quieras terminar la saga o no, leerlo o no, pero creo que el libro no te da, o sea, no te regresa al mundo de la familia. Mi negro pasado está contado en la actualidad, o sea, ahorita en literal como nuestros años, por María, que viene de esa línea familiar, y la única relación fuerte, y ahí me regreso al comentario de por qué salió todo esto de la saga, la única relación fuerte es la onda de tratar tus emociones con comida. Es la única vínculo que encontré entre todos los libros. Para mí, de hecho, mi reseña de los 3, pero la más completa creo que es la de Mi negro pasado. Las 3 están en Goodreads. Y ahí sí me explayé porque necesitaba sacarlo de mi ser. Y esa es su única relación. María es una, sin hacer spoilers porque yo viene como en la... María es una persona que tiene problemas de autoaceptación. Es una chava que no se considera fea, pero que no tiene el cuerpo así súper modelo, y tiene el estigma de que su mamá y la familia siempre es como de esta onda de no estás flaca, y porque comes y bla. Corre la historia de ella le pasa un problema familiar, el problema con el que pasa el libro es que ella tiene que... se embaraza y tiene un hijo, pero su hijo es de color, da a luz a un niño negrito, y pues la familia es un escándalo. Y de ahí, eso es lo único que nos regresa como, sí, es que mi línea familiar hace como 800 años era por acá. Y ya te cuenta algo que de hecho vienen como agua para chocolate, por eso no se los spoileo, pero... Y ella empieza a tratar como esta onda, llega con su abuela, que su abuela viene siendo como nieta de Tito, una cosa así, y todo lo empiezan como a solucionar con comida. Y la chava le dice así como de, pero es que ¿cómo vamos a comer? Y la abuela le da como un chorro de comida y de que la comida de antes era más sana y de toda esta onda. Pero esa es como la única relación que encontré. Tita no tenía estos problemas como de sobrepeso ni demás, pero sí su forma de comunicarse con el mundo de la comida. María, que es la protagonista del 3, tiene esta onda que yo creo que todos lo vivimos, a lo mejor no sé si las mujeres culturalmente más, de que... Así como ahorita nos estamos o sea, si ustedes nos vieran, nos estamos tragando un pan y estamos con todo. Yo por eso estoy tan entretenido. Estoy escuchando a Pau en su plática tan comiendo sabrosa, pero me estoy comiendo, ¿no? Entonces, y yo tengo el mío en pausa y luego Ricardo habla y yo corro a comerle a mi pan. Pero culturalmente dices, o sea, tú dices, o sea, es que se me antoja un pan y se me antoja un chocolate. Y culturalmente es de, no, pero es que las calorías, pero es que la dieta, pero es que los tal. Y tiene como el tercer libro tiene como este análisis, así como que intenta hacer una crítica a esa parte de cómo solucionamos a veces nuestras emociones, nuestras necesidades afectivas con comida. Lo que se te ocurre es comer. Lo que se te ocurre es comer comida con calorías porque te genera ciertas sensaciones y te da como una explicación de eso. Y ya, es toda la relación que tiene. Me gusta esa parte, me gusta cómo lo aborda, pero si te soy sincera, bueno, nada como el libro 1. El libro 1 es el libro 1. Siento que el 2 y el 3 eran innecesarios y la relación es esa. Para quienes estén interesados en leer la saga, puedes omitir el 2 y el 3, no pasa nada. Pero si los quieres tener completos, la edición está bien padre. De hecho, yo quiero el 1 como el tuyo, o sea, para que se vean bonitos como en el librero. Pero el 1 es el 1. El 1 está considerado uno de los mejores libros que te ha dado México dentro de la época en la que se hizo, cuando empezó García Márquez y todos ellos a publicar como todo lo del realismo mágico y 100 años de soledad y todo esto. Sale este libro. Y el 1 es la historia, pero yo me quedaría con ese y me quedaría con cómo está narrado, con la comida, con todo ese problema. El 2 y el 3 como que me saben a ver. De hecho, estaba buscándolo en Goodreads ahorita, mientras Paola estaba platicándoles para ver qué calificación Estás comiendo tenía. brownie, no me mientas. Bueno, además estaba comiendo brownie. Y resulta que Como agua para chocolate tiene 4.5 estrellas. Wow. Ajá.
El libro de Tita tiene 2 estrellas, curiosamente. Sí, sí, es malo, yo también lo Y vi. el libro de Mi Negro Pasado tiene 3 estrellas. Entonces, ahí se nota el declive, digamos, de esta historia. ¿Cuánto le pusiste tú al 1? No, yo al 1 le puse 4 estrellas. Creo que yo le puse 4.5 o 5. Yo 4, porque sí me salía de ver como varias cosas, pero me gustó. No digo que esté mal, está muy bien hecho. Entonces, básicamente, pues ahí está nuestra recomendación acerca de Como agua para chocolate. Quedamos entonces en tener estos 2 libros extras que ustedes pueden adquirir también, que es ¿El diario de Tita? El diario de Tita y Mi Mi Negro Negro Pasado, Pasado. ¿no? Fíjate que algo de cómo está editado el libro 1, a mí se me hizo muy curioso porque fue algo que cuando yo les contaba de cómo el libro tiene 12 historias, 12 recetas, Ajá. no me acuerdo si tiene nada más 12 capítulos, tú me Sí, corregirás, 12 capítulos. porque no me acuerdo, y son 12 recetas. Cuando estaba investigando como un poquito en su momento, cuando recién lo leí, este libro cuando sale, estábamos en una época como... Bueno, México nunca ha estado así que digas, uy, qué economía. Pero era una época difícil en la economía mexicana. Entonces, obviamente, si no había dinero para comer, pues menos para libros, ¿no? Entonces, este libro, muchos autores lo que deciden hacer, si por ejemplo tú, Ricardo, o yo, Paola, quisiéramos escribir un libro, en esa época había una forma de distribución que era por entregas. Si ustedes ven el libro dice, libro por entregas, 12 capítulos, no sé qué. Dice en la portada del libro. Entonces, lo que hacían los autores para dar a conocer sus libros era, lo que hacían ellos era publicar un capítulo de cada uno de sus libros en un periódico local. Esto se volvió súper famoso, las entregas, las publicaciones por entregas. Hay muchos... no sé, Los Mosqueteros de Alejandro Dumas o así, se publicaban así, o sea, un capítulo cada semana, y hacía que la gente que no tenía como el recurso pudiera acceder a un libro, porque el libro, a lo mejor ahorita todavía lo es, pero los libros antes eran un ítem de lujo. Algo que me llamó mucho la atención es que Laura Esquivel decide empezar a publicar sus libros como así por abajo del agua, y dice, pues lo meto al periódico. Ya cuando pasa todo esto, se juntan todas las entregas del periódico, y así como estaban, lo meten a edición y sale el libro. Si el libro tiene más o menos cosas, antes en esas entregas les pagaban por página. Si tú le dabas al periódico 4 páginas, pues te pagaban las 4 páginas. Entonces a veces los autores rellenaban un poquito y así. Y este libro salió así, la primera vez que se publicó. Fíjate qué interesante esto que me nos cuentas. Yo no lo sabía, ¿eh? Lo estoy descubriendo esto ahorita que me lo está contando Pau. Chismes, chisme. Sí, claro, porque no sé ustedes, a mí me gusta escribir, tengo mis escrititos ahí guardados. Ah, yo que también. No pienso sacarlos nunca. No, yo sí Son voy a para mí. ventilar mis relaciones amorosas. No, bueno. Las voy a ventilar. No, bueno. Pero creo que esa estrategia de publicar en un periódico un capítulo a lo mejor por semana, fíjate que está muy chido porque... Vuélvanlo a hacer. Ah. Sí, porque entonces al autor le dan más oportunidad de poder imaginar más cosas, de volver a leer, a releer cuantas veces sea necesario para generar una historia convincente y satisfactoria. Y ¿sabes qué? La gente se puede acercar a leer. Claro, claro. Digo, no sé ahorita la media, no sé en cuánto ande, voy a investigar para el siguiente desconozco. podcast. Pero, o sea, por ejemplo, tú y yo a lo mejor somos personas que combaten la media, ¿no? Que si hay un ser humano que no lee ningún libro en el año. Yo había escuchado, igual y tú nos traes los datos exactos la próxima ocasión, pero yo había escuchado que los mexicanos leemos de 2 a 3 libros por año, Yo me quedan que 2. ¿no? Algo así. Y que máximo, Cuba, 1.5 a 2 libros. Cuba andaba por ahí de los 8 o los 10 libros al año. Ah, sí. Y es que realmente no leemos, ¿eh? O sea, es curioso este caso de no Sí. lectura, y por eso también esta intención del podcast, ¿no? Para motivar a leer, porque creo que las historias que vamos contando aquí, pues alguien te tiene que descifrar lo que vas a leer, porque si no vas y compras un libro, y me ha pasado muchas veces, compras un libro y dices, ay, se No, ve ¿y bien tú bueno qué el compras título y la libros gordotes? Miren, déjenles cuento un chisme. Chisme. Yo, para comprar un libro, yo sé que si algún experto lector me va a escuchar, me va a juzgar, pero bueno, de modo. Digo, así es esto, así es la vida. Así es esto. Yo para comprar un libro, si el libro cuesta, vamos a imaginar que 300 pesos, debe de estar lo suficientemente gordo para que me convenza de comprarlo. Si es un libro de 300 y tiene 100 páginas, Ricardo No no lo lo va a compro. comprar. No. No lo compro. Y ya me ha pasado. O sea, hemos ido a comprar a la librería Sí. y veo los precios y veo lo delgadito y le digo, no, ok, se ve muy bueno, pero hay que se quede, ¿no? Ajá. Entonces, este libro de Como agua para chocolate tiene un buen grosor y tiene un muy buen costo. Entonces, ahí está
De hecho, esa el opción. libro, les paso el dato, las ediciones más baratas van de 120 y tantos pesos, 119, 120 pesos, las de bolsillo, el uno. Porque lo han editado tanto que hay 8,000 ediciones de esa. Sacaron la edición esta de aniversario, que es el bundle donde vienen como los 3. Si tú compras los 3, te salen aproximadamente en 700 pesos. Digitales también, pero bueno, a mí sí me gustan los libros digitales, pero si es una edición, un libro que quiero, lo voy a comprar en físico, aunque ya lo haya leído digital. Entonces, es una inversión, la neta leer es una inversión. Yo creo que si alguien va a mi casa y me asalta, neta, donde pueden sacar más varos en mis libros. O sea, yo creo en mi biblioteca, no tengo idea cuánto cueste, pero es caro, o sea, es una inversión. Te sale lo de una comida, te sale lo de tal. Y yo también cuando leí eso en su momento, cuando leí el libro hace como, creo que 3 años que lo leí ese, dije, oye, qué padre, porque la gente que no tenía dinero para pagar un libro, decía, yo compro mi periódico de cada semana porque tenían esa costumbre, ahorita a lo mejor pues ha cambiado con las redes sociales, pero por 10 pesos que te costaba el periódico, tú te llevabas un fragmento de un libro. Y si eras una persona de colección, tú podías decir, junto a mis 12 y ya tengo mi fragmentito de libro, ya traigo Claro. mi revistita, ya tengo mi libro. Exacto. Por 10, por 120 pesos, por una cosa así, tenías un libro. Pero no era lo mismo pagar de golpe un libro que pagar Claro. 10 pesitos cada vez con el periódico. Entonces, es una muy buena forma para que la gente diga, a ver, vamos a ver el chisme, ¿no? Ya que estamos aquí, pues ya tenemos el periódico, nos chutamos el libro. Y yo creo que, como tú dices, Idea Millonaria se puede como replicar, sobre todo para quienes son nuevos y Ajá. buscan... Que están comenzando con la lectura, ¿no? Entonces, pues ahí está la opción, como agua para chocolate. Nos quedamos con este libro muy emocionados porque cuenta estas historias de la cocina mexicana y también de las emociones y los sentimientos. Y eso nos lleva, Pau, a buscar cómo nos identificamos nosotros personalmente con el libro. Entonces, yo les quiero contar que cuando yo lo comencé a leer, pues recordé un poco de las historias que los abuelos nos contaron acerca de cómo fue sus primeros albores en el amor. No, ajá. Eso va a La ser, historia de tu familia está chida. y eso va a ser como muy interesante el ver cómo se enamoraban, ¿no? Los abuelos. Y de mis abuelos maternos, como ellos no escuchan podcast, los puedo ventilar. Va. Eh, Todavía viven. Todavía viven ambos, son jóvenes básicamente, digo no tan jóvenes, o sea, tienen como 70 años, pero son jóvenes, ¿no? Ajá, relativamente jóvenes. Y básicamente ellos dos se conocieron en una fiesta, ellos son de un municipio, de un pueblo en México, se conocieron en una fiesta y como el libro relata, mi abuela se quedó impregnada, ¿no? De los ojos de mi abuelo, porque tiene unos ojos muy lindos, unos ojos color miel. Y dice, no, pues yo cuando lo vi me enamoré al instante. O sea, yo sabía que ese señor era porque les decían señor, ¿no? Con ese señor yo me iba a casar. Y estuvimos como de novios, a escondidas y de cartas. Y le mandaba yo la carta ¿De con... cartas? Sí, claro. Ah. Y le mandaba yo la carta con las amiguitas que tenía a ocultas, porque el que una mujer le estuviera escribiendo un nombre era espantoso. El hombre pues te tenía que cortejar a ti. Entonces por ahí mi abuela empezó mal, ¿no? Porque según la época, pues estaba prohibido. Mal en el sentido de la tradición y bien porque se animó a romper la regla. Y entonces, pues pasó un tiempo y mis abuelos decidieron, pues, juntarse, ¿no? Como decían en los pueblos. Y el día que mi abuelo se roba a la abuela, Oh, manches, la película. de la película, la cita 1 hora en la plaza y de ahí en lugar de regresarse mi abuela a su casa se iba a ir con él. Y al día siguiente era la hora del perdón, ¿no? Muchos de los que están escuchándonos se van a identificar porque a lo mejor conocen esta tradición y los que no saben de esta tradición se van a quedar de a 6. Ahí les va. Ya iban a la mitad del camino y mi abuelo se arrepiente. No. Le entra el pánico de que sus papás, perdón, pues, ¿cómo? ¿Te vas a traer una muchacha a la casa? Te la robaste, fíjate la bronca en la que te vas a meter, porque te tienes que casar aquí. O sea, ya no tienes opción. Ya, si la regresas, de todas maneras estás condenado por el pueblo, porque ya te trajiste a alguien y no le cumpliste. Entonces quedas como poco hombre, como cobarde. No, pues bueno. Pues que se le ocurre, ¿verdad? Bueno, pues que se le ocurre decirle que se regrese. No, ¿sabe qué? Regrésese a su casa, le dijo. No, ¿cómo cree que me voy a regresar? Decía mi abuela. ¿No? Si no, no me van a matar a mí. O sea, al contrario, ¿no? También igual me va a pasar lo mismo. Bueno, estuvieron meditándolo. Pasó un día.
un día perdidos en quién sabe en dónde. Regrésate, no, regrésate. Sí, ¿no? debatiendo entre si se regresaba o no se regresaba, porque nadie quería. Bueno, mi abuelo tenía un secreto. Ya había pedido la mano de otra muchacha No manches. en otro pueblo. Ajá. Y no sé qué pasó por su cabeza, que se le ocurrió llevarse a mi abuela. Entonces, no sabe, seguimos sin descubrirlo porque no abre campo para eso, pero hemos sospechado algunos detalles. Y es que como que se vio obligado a pedir a la otra muchacha de otro pueblo Ah, ok. por un bien económico, y a la abuela pues era la que finalmente sí quería, ¿no? Y al final terminaron juntos, ¿no? Y la familia creció y creció. Pero ¿Y qué pasó con la otra muchacha? quién sabe, luego dicen las malas lenguas del rancho, del pueblo, que que se casó que ella también ya tenía como su tirada así como de, ya le había echado ojos a otro, Ah. y que le combinó al final, ¿no? Y que le combinó al final casarse con él, con la otra persona. Pero fíjense qué curioso, porque cuando uno se robaba una muchacha en un pueblo, te la tenías que llevar a tu casa, se quedaba a dormir en un cuarto separado al tuyo, nunca se quedaba contigo. Y los papás de esa muchacha llegaban a tu casa a tomar pan y chocolate para el perdón. Así le decían, mañana vienen al perdón, entonces hay que arreglar todo. ¿Cómo crees? Sí, porque llegaban al perdón porque pues el hijo, ¿no? El que se iba a casar pedía perdón a los familiares por haberse llevado Por a se la la muchacha. robársela. Ujú. Y pues y ahí le prometía que la iba a cuidar, que le iba a proteger, que etcétera, etcétera. Y entonces ahí se conformaba ya la unión de la familia. O sea, ya tomando pan y chocolate nos arreglamos. Ya, los papás podían arreglar como su asunto, Ok. porque era más de papás, más que de mamás. O sea, el Ok. asunto era un conflicto grave entre hombres, como siempre, ¿no? Como muy machista el asunto, pero bueno, así era en esa época. Y las abuelas se limitaban básicamente a recibir órdenes de lo que el papá dijera. Entonces, si el papá estaba conforme con el chocolate y luego con lo que tenía la familia, porque iban a ver qué tenían, si tenía chivas, borregos, vacas, Ah, ya. terrenos, casas, Ok. dependiendo la clase social. En mi caso era una clase social media, clase social baja, ¿eh? O sea, no crean que éramos así como que 3 ranchos. 3 ranchos, 5, no. Pero los papás de mi abuelo eran personas que tenían una ascendencia europea, Ah, pero sí. no eran ricos, vivían normal, vivían en una clase media y tenían sus terrenos y sus animales, y eso pues les convenía a las familias. Entonces al final se unieron estas familias y pues curiosamente a partir de ahí como que arrancaron esta historia. Entonces me parece muy Wow. curioso. Bueno, y el día siguiente la boda, había que pensar en la boda, qué dar de comer, ¿no? Porque también eso dependía del nivel el nivel económico de esa familia. Entonces, dependiendo de lo que tú dieras de comer, pues también se mostraba qué importante eras. Entonces, Ujú. pues en esas ocasiones era como obligar a las familias a gastar de más para lucirse, siempre lucirse, ¿no? Así que en esa historia me identifiqué, no me quiero imaginar a mis abuelos en esa situación. Qué Sí. complicado. Ahora ya no podemos robar a nadie, ¿verdad? O sea, porque No, sí, legal, secuestro delito. express, ¿qué más? ¿Cómo le llaman? Sí, Violencia extorsión. psicológica, extorsión, no sé cuánto puede pasar en un caso de esos. Sí. Y además porque mi abuela tenía 13 años y mi abuelo tenía 14, 15. ¿Estás hablando? Son niños. Claro, estás hablando de que por eso duraron 24 horas en medio del cerro perdidos, ¿no? No. Decidiendo así como de, Ay, no. ¿te vienes, no te vienes, te regresas? Oye, O sea, como les decía al principio, ¿no? Si nosotros a los 28 No, estábamos no. así como de, híjole, el compromiso, Ya el sé. asunto, ¿no? Entonces ahí me identifiqué yo en la historia. Guau, la verdad está súper interesante porque acá entre nos, como les platicábamos en el capítulo pasado, por el tiempo que tengo de amistad con Ricardo y como Ricardo, o sea, la familia de Ricardo, que no son precisamente, sus abuelos no son de la ciudad, sino que viven en un municipio aledaño de San Luis Potosí, ellos tienen otras tradiciones, ellos crecieron culturalmente con otras tradiciones. Entonces cuando él me cuenta algo así, a mí se me hace como otra cosa, porque pues mis abuelos son de aquí, yo crecí con las tradiciones de aquí, y eras como de, ¿es en serio que se hace eso allá? ¿Es en serio que no sé qué? Y Ricardo así de, sí, porque tal. Entonces está súper interesante la historia. Yo no sabía eso el perdón se me hace lo más gracioso del mundo. Así de, vente, vamos a echarnos un chocolate. Bueno, está bien ya, que se junten a los 14. O sea, Sí, porque de hecho mencionaban y decían, por ejemplo, si te decían, vente al café, es porque alguien se murió. Entonces vente al café, o va a haber café, porque pues se murió alguien. Vente al chocolate, era porque alguien se iba a casar. Entonces, también dependiendo del nivel del dulzor, si el chocolate era muy dulce les iba a ir bien.
Pero si el chocolate Ay, le salía amargo a la cocinera o a quien claro, de estuviera haciéndolo, tradición. era un mal augurio, ¿eh? ¿En serio? Sí, era un mal augurio. Guau. La verdad es que sí, o sea, esas como cosas de tradición que tú dices, no, pues no, ni al caso, yo no. Nosotros ya, a quien le preguntes en nuestra época, si yo le pregunto como a mis sobrinos, así me van a decir así de, "Tía, ¿eso qué?". O sea, para ellos ya es como otra relación. Fíjate que algo que a mí que cuando estábamos platicando de qué queríamos hablar con esta historia, se me hizo muy curioso. De hecho, te mandé una foto porque estaba leyendo el libro 3 y te mandé una foto por WhatsApp donde te dije así de, mira, esto es lo que a mí se me hace la esencia de los libros, donde ellos dicen que un olor, un sabor, es la parte de la memoria más como grande, o sea, eso te puede disparar un recuerdo con una persona. Lo dice en el libro 1 de alguna forma y lo retoman en el libro 3, que también están hablando como de comida. Algo muy curioso que me empezó como a comentarles, el libro 1 se basa en recetas y el libro 3, no te comenté, son canciones. De hecho hay una playlist en Spotify que supongo se llama Mi Negro Pasado o como va para el chocolate, no la he buscado, pero vienen las canciones, entonces cada capítulo es una canción. A mí me gustó más lo de las recetas, la verdad. Pero esa parte en la que te dicen que esa comida te dispara, eso fue lo que a mí más me gustó del libro. Y yo no lo relacioné tanto. Tenía como la historia así como de las abuelas, las demás, de como la historia familiar. Pero dije, bueno, sí, pero para mí la esencia del libro fue como esta parte. Yo creo que a ti te ha pasado, yo creo que a quien nos pueda escuchar le ha pasado, que de repente tú estás en algún lugar y hueles algo y dices, no manches, huele como fulanito. Y te acuerdas de una persona que quieres. O pruebas la comida y dices, como la comida de mi mamá, como el plato de no sé qué. Y es ese sabor que dices, ¿cómo? Y te dispara, se me sonó así a película de Disney, así como del ratoncito, así de pum, y te lleva como a ese recuerdo Claro. súper lejano. Aromas en particular, Sí, ¿no? y bueno, cada quien como que dependiendo de, yo creo que el sentido o de la forma en la que más aprendes cosas o así, pero yo creo que el aroma es como A mí en mucho. lo que más los aromas se me quedan impregnados son en momentos muy peculiares, sobre todo en el tema erótico. Híjole, Luego tengo un hablamos de ese aroma, tema, o sea, hay un aroma, ¿no? que es Que como, se ¿qué queda te dispara? permanente, que Claro. puede ir en la calle y luego alguien trae ese perfume, Ajá. ¿no? Y me recuerda la Sí, escena. claro, yo también, por supuesto. Sí, yo también tengo así. Hay cosas bien específicas como el olor de cierto cigarro, el olor de cierto perfume que te dispara algo y dices, sí, claro, por esto. Y eso es como muy, no sé, muy peculiar. A mí me pasó, no, voy a dejar la historia con tus abuelos, así como la historia de... A mí lo único lo que más me recordaba, también ventilando así, hilando un poco, a mí me gusta mucho hacer de comer, me gusta mucho cocinar. Creo que es una de las cosas que se me da. Y yo tenía cierta tradición con mi novio de hace muchos años, en la que siempre en ciertos días de la semana cocinábamos, o sea, o hacíamos de comer y demás. Pero, pues éramos estudiantes, entonces no teníamos como mucho dinero. Y te puedo decir que hasta el día de hoy hay ciertas cosas que hacíamos de comer, ahorita les comparto una, que hasta la fecha para mí sigue siendo la comida con esa persona. No el ir como al lugar, sino como la comida. Él venía de una familia como de Huasteca, o sea, que muy tradicionales, en la que allá, bueno, ya nos ha tocado ir por aquellos lares, toda la comida se hace al momento, ¿no? O sea, si tú dices 100 enchiladas, aquí están, espérame, y te las hacen en ese rato y la comida se sirve caliente y en el momento. Ahorita ya vas a la tienda y compras congeladas 5 y pues no. Entonces él creció como acostumbrado a que sus abuelas y su mamá y así hacía la comida literal en el comal al ratito y era como... Y nunca tuvimos una discusión, pero sí era así como de, no, es que las tortillas de la tortillería, guácala, o sea, no hay como la tortilla de la masa. Nosotros inventamos una receta que obviamente existe, pero para nosotros era invento, en la que comprábamos 1 kilo de masa, comprábamos, normalmente él conseguía, no sé, como chorizo como de la Huasteca, o sea, ese que te venden que es como la carne como en bolsita, comprábamos queso. A mí me gusta mucho el aguacate, entonces yo siempre así de pero con aguacate y hacíamos como una salsa como, pues sí, como salsa molcajeteada y hacíamos tortillas en el comal o no sé ni cómo, o lo hacíamos sí como así de maquinita, o sea, nosotros hacíamos la tortilla con la masa, le poníamos chorizo y queso y las poníamos a freír y hacíamos nuestra salsa. Era nuestro, no salía caro y era como nuestro desayuno. Ese olor a chorizo en la casa y a quesito y al aceite era la comida. Normalmente comíamos eso al menos 2 veces a la semana y y era la comida que comíamos para ver películas. Nos gustaba mucho ver películas, a veces veíamos de 5 hoy y hacíamos suficientes quesadillas como para todo el día. Que bueno, no eran quesadillas, de hecho nosotros le pusimos un nombre, pero mi cerebro lo bloqueó, no me acuerdo cómo se llama.
Pero era esa receta. Si yo ahorita entro a algún lado y huelo el chorizo con el quesito así, es... Automáticamente te rememora claro. lo que pasó. Ajá, y yo me acuerdo y digo, ay, cuando hacíamos de comer. Así, literal, digo, entre muchas cosas, como tú dices también, yo sé como que qué situaciones o qué personas me recuerda el perfume, pero mi relación con la comida es eso. Y cuando estaba leyendo el libro te dije, claro, y te puedo decir con cada persona el ritual que tengas, si es una persona cercana a ti, tú dices, con esa persona su perfume, con esa persona su comida, con esa persona. Claro. Y a mí en este caso lo que me recordó mucho fue eso, que dije, si yo entro a la fecha, hay muchas cosas de mi familia, también me acuerdo de la comida y demás, pero ese momento, porque fueron muchos años, esa tradición fue lo que se me quedó como bien Muy marcado. impregnado. Yo tengo, dejando de lado un poco nuestras historias y ya casi para terminar, que creo que nada más lo mencionamos, quedamos que el libro 1 tiene una película. Sí. Yo no la he visto, o de hecho te contaba que no me acordaba, creo que la vi, pero hace muchos años. Y era una película media tabú, porque está un poco, o sea, como que decían así de que ay, estaba muy explícito el asunto. Yo no la he visto, tú la acabas de ver, che, es que te dije, hay que verla, y me dijiste, ay, lo acabo de ver. Esa película, cuéntame un poquito, tú que la viste recién, si se parece al libro, y si puedes sentir eso, o sea, si puedes sentir como esa esencia de la cocina, de la comida. Sí la tiene. De hecho, fíjense que pues, yo soy muy fan del siglo XIX. Yo creo que nací en esa época y reencarné. Reencarnaste, yo también creo lo mismo. Aquí en el siglo XXI y no me hallo, diría Sí. ¿no? No me hallo como en el siglo XXI. Yo preferiría vivir y regresarme a esa época. Entonces, cuando yo vi la película, pues me impregné completamente. Y yo le dije a Paola que la película me había gustado mucho. Yo cuando estaba más niño en mi casa salías en el Canal 5, ¿no? Bueno, cuando existía el Canal 5. Salía... Bueno, no sé, pues, sí. no sé. Y mis papás siempre cuando veían que era, ay, es como hago para chocolate, quita al niño de esa película, ¿no? Ok. Porque ya sabían que era el tabú. Ahorita que lo dijiste me acordaste de esa escena. Y es que yo también como que tengo así de que, bueno, mi mamá yo Sí. nunca nos cuidaba tanto porque no estaba. Pero yo tengo entendido eso así como de que eran de esas películas que no podías ver. Exacto, y el libro no está tan erótico, tiene sus episodios interesantes, he leído libros más eróticos que esto. Ay, 1000. No, mucho más, y este tiene cosas como muy por encimita, nada más allá de lo fuerte, ¿no? De lo natural. Entonces, pues sí, era parte de una película, era una película tabú, pero sí me gusta más la película que el libro, definitivamente, porque Wow. obviamente le dieron un giro a la historia y la Más hicieron novelesco. distinta. Sí, claro, la hicieron más atractiva, entonces sí, me gustó mucho más la... El único chisme que yo te contaba ahorita, que de hecho no me acuerdo en qué parte, yo te conté así de que, oye, no sé si sabías, porque yo digo, yo no la he Ajá. visto, que Laura Esquivel, 3 años después de que se publica, más o menos 3 años después de que se publica el libro, ella decide hacer el guión, o sea, convertirlo en un guión para película. Y en ese momento, ahorita ya no, pero en ese momento estaba casada con Alfonso Arau y su esposo era director. Entonces, ella guionista, el director, deciden, pues obviamente estaba pegando mucho el libro, deciden convertirlo en película y ya al ver reseñas y críticas, porque digo, no la he visto, pero sí vi en su momento pues que era la película. Cuando dije así, claro, tiene una película, cuando leí el libro dije, la voy a ver, pero no la he visto. Como que está muy impregnada como de eso. Ellos querían transmitir como ese amor a través de la pantalla, como que se sintiera. Y no sé si realmente lo lograron. Sí, yo digo que sí lo lograron. Me gustó la película es atractiva, hay que verla despacio y con calma, lenta, o sea que uno pueda como ir absorbiendo, que no te distraiga nada para que la disfrutes. Pero sí cumplieron el objetivo con la ¿Acaban película. igual? No digas al final, ¿verdad? Pero sí tienen Acaban como... igual. Sí, están igual, está igualito. Aunque el final de Como agua para chocolate a mí no me gustó, me pareció como de ciencia ficción. Bueno, es que o sea, en teoría el libro es realismo mágico. En teoría, por el género, tratan de hacer que los detalles mágicos y los detalles de la vida real Se fusionen. Ah, ok, con razón. Yo Ok. sentí... Si es así, el final está precioso. Ajá, yo me imagino Sí. que es por eso. A mí tampoco al final, ahorita como que bojé tu libro para acordarme y medio chequé ayer algunas cosas. Como que dije, ay, sí, ya me acordé. Y de hecho no me acordaba del final y ya me acordé porque no me acordaba, porque no me gustó. De hecho les quiero compartir una nota ahorita que me acordaste de eso. Les voy a compartir una nota que tomé por aquí. ¿Al final? Sí, de casi al final, en el capítulo final. ¿No es spoiler? No es spoiler. Hay una que voy a utilizar como frase próximamente. A ver. Dice, Pal face.
Desde el primer momento se habían atraído el uno hacia el otro. Cuando Esperanza le dijo a Tita que al recibir la mirada de Alex sobre su cuerpo, ella se había sentido como la masa de un buñuelo entrando al aceite hirviendo, ¿no? Ay, Entonces de ahora en adelante cuando diga, me siento como un buñuelo, ya saben por qué. ya saben por qué. No, no es cierto. Pero Ay, qué bonita. muy interesante cómo describe la parte erótica también con comida, Ajá. ¿no? Aquí como una recomendación extra, a ver si lo hablamos. Les recomiendo el libro de Afrodita de Isabel Allende. No sé si ya lo leíste. Yo me acuerdo que lo leí en digital y de hecho lo quiero en físico. Es igual. De hecho, habla como de recetas de comida, pero como muy a la herbolaria. Y todo te lo cuenta así como que te está contando una escena acá bien pornográfica, se puede decir, pero así como cuidada. Pero contada con comida o contada Ok. con la receta. Y se parece un poco. Ya, O sea, es como esa onda en que tú estás leyendo y así. traen esa similitud, Me siento ¿no? como buñuelo, así. Ok, perfecto. Pues bueno, queridos amigos, entonces ahí está, queridos escuchas, ahí está la recomendación de este día, de esta grabación, es Como agua para chocolate, de la autora Laura Esquivel. ¿Qué más tenemos, Pau? Pues yo creo que hay que comentarles que ya tenemos las redes sociales, ya estamos funcionando. Y les agradezco mucho porque fue más como presión de las personas y amigos que nos apoyaron y que nos dijeron así de quiero leer, quiero ver, quiero escuchar. Y que ya nos estábamos planteando y dijimos, ay, en un mes vemos. Sí, hombre, no hay prisa. Y luego sácatelas, ¿no? Todo el mundo es como, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no tienen redes sociales? Ah, Ajá, ok. ahí vamos. Y ya nos pueden encontrar en Instagram, y si nos buscan así como un libro, una historia, o @podcast de libros, aparecemos en Instagram, igual en Twitter como un libro, una historia, o @podcast de libros. Ahí son las redes que tenemos ahorita. Ya más adelante vemos si abrimos el Face. Y también para que nos busquen a nosotros, de hecho te dije así de, ay, me llegaron así como algunos Sí. comentarios de gente de, oye, vi, te escuché, y yo dije, ay, qué padre, o sea, lo que quería era eso, que la gente empezara como a ver los libros. A mí me encuentran como Pau Galindo, tanto en Goodreads, como en Instagram, como en Twitter, como Pau Galindo me encuentran, y sobre todo en Goodreads, súmense a nuestros retos de lectura, súmense para nosotros ver qué estamos compartiendo. ¿Y a ti cómo te encuentran? Yo estoy en Goodreads como Ricardo Aguilar Martínez. Ahí lo van a encontrar. Estoy con una cámara fotográfica, así como tomando la Sí. cámara fotográfica. Y en Instagram estoy como ABNRick. ABNRick. Ahí me pueden seguir en Instagram. Ahí estoy publicando fotografías que a mí me gustan acerca del centro histórico, de los edificios. Yo soy como muy histórico, entonces espero no se aburran con lo que yo suba. Pero ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Y ahí vamos escribiendo y compartiendo notitas de libros y cositas por el Sí. estilo. Normalmente cuando leemos algún libro, los dos subimos como la reseña, Sí. o cuando vemos alguna película, algo que realmente nos impresionó, ponemos como algo También. de toda la vida. Por eso decidimos hacer esto, porque es como de, pues sí, ya lo hacemos. Pues hay que hacerlo en forma, ¿no? Y bien hecho, como acá, un podcast de libros. Y les invitamos a que nos sigan en Un libro, una historia, en las dos redes sociales y próximamente en Facebook. Igual a que nos escuchen. También, la vez pasada estábamos en Spotify, pero también ya estamos en Apple Podcast. Increíblemente, eso fue lo que más me emocionó. Yo soy fan de esta marca, fan mucho. Y cuando nos aprobaron el podcast y tuvimos gran éxito en Apple Podcast, hasta ahorita vamos muy bien en Apple Podcast. Estoy impresionado de la cantidad de gente que puede escucharnos. Sí. No lo Muchas creía. gracias. No, la verdad es que espero que sigan compartiendo con nosotros. De hecho, también ya vi en nuestro programa, porque ya nos planteamos el programa el cronograma más o menos de todo el año. Ya vi cuál va a ser el siguiente programa. Híjole, va a estar rudo. Va a estar muy rudo, va a estar muy padre. Sí. No nos vamos a spoilear, pero vamos a pausar un poquito el amor tradicional y vamos a hablar de algo muy interesante. Pero los invitamos a que nos sigan y a que compartan. Si alguien lee los libros, que digan, sí me gustó. Yo tuve esos comentarios de amigos de, sí me gustó, quiero leer el libro, sí me gustó, voy a comprar el libro. Y esa es la idea, ¿no? Que ayudarnos y motivarnos a todos a leer. Claro, y recuerden que no se trata de que lean el libro que les estamos recomendando. O sea, ustedes van escuchando el podcast y van eligiendo, este lo puedo leer, este me interesa, este no me gusta, este no me gustó. Creo que por la descripción que le dan no Sí, es mi porque son estilo, estilos. no es mi tipo. Pero no están obligados a leerlos así a la corre y corre. No, es más bien para que ustedes encuentren su estilo, su libro y sobre todo para describirles un poco de qué van a leer y que eso los motive a llevárselo a la lectura. Entonces, pues ahí queda.
tenemos esta opción entonces para ustedes en este podcast. Así que bueno, pues nos despedimos y nos escuchamos muy pronto en este podcast, Un libro, una historia. Yo soy Ricardo Aguilar Martínez. Yo soy Pau Galindo. Y nos vemos la próxima. Bye. dun 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 dun